Vale, ¿hay alguna pregunta sobre Tableau? ¿Algo que queráis que vea en concreto? ¿O hago un repaso de cómo se hace? Perdón, y empiezo a hacer algunos tablos. ¿Algo en particular que queráis que repaso cómo se hace? De acuerdo. Vale, entonces el tabló de predicados va a ser similar al tabló de proposiciones, en cuanto a que la lógica de predicados contiene la lógica de proposiciones. Sin embargo, hay un par de cosas que son distintas y que hace que sea más complicado el tabló de lógica de predicados que el de proposiciones. Uno es el tema del dominio y otro es la presencia de los cuantificadores. Cuando sacamos modelos de la lógica de proposiciones, del tabló de proposiciones, no hay dominio. Yo asigno a mi variable proposicional 0 o 1, depende si está negada o no negada, y adelante. En cambio, en el tablero de proposiciones, cuando sacan los modelos, el dominio es delicado, ¿no? Y luego está la presencia de los cuantificadores. El existencial no da mucho problema y en cambio el cuantificador universal sí, porque esa idea que teníamos en lógica de proposiciones de que el tabló siempre se cierra y acaba, ahora no es así. Y entonces cuando es cerrado, fantástico, es fácil. Cuando es abierto hay que hacer un razonamiento al final del tabló para ver que se queda abierto y eso es lo que realmente cuesta, ¿no? Repaso las reglas. Primero habría que aplicar la regla R1, que son la de las fórmulas simplificables, todo lo que podamos, ¿vale? Y a continuación aplicar la regla R4 para eliminar todos los cuantificadores. Recomiendo eliminar primero los existenciales y luego los universales. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto así? Porque si elimino los existenciales, como tengo un montón de posibilidades con los cuantificadores universales, los puedo particularizar varias veces, puedo forzar las ramas cerradas sabiendo qué constantes se han elegido ya. En cambio, si primero hago particularizo los cuantificadores universales y después los existenciales, seguro que voy a tener que particularizar dos veces los universales, porque sé qué variables han salido todavía. Vale, hay que usar las reglas conjuntivas antes que las disyuntivas para que el árbol no se haga súper gordo, ¿vale? Y no hay que olvidarse de que hay que particularizar varias veces los cuantificadores universales para conseguir ramas cerradas. A veces esto no hace falta particularizarlo muchas veces, sino que haces ese famoso razonamiento final del que hablo, que te permite ver que el árbol está abierto, ¿de acuerdo? Para forzar ramas cerradas es aconsejable usar constantes ya usadas cuando particularizas con un cuantificador universal, ¿vale? Y hay que cerrar todas las ramas lo antes posible. Entonces vamos a ver cómo empieza el tabló. Se ponen todas las fórmulas una debajo de la otra, de F1 a Fn, y empezamos a aplicar las reglas. Se elige una fórmula que esté sin desarrollar en una rama abierta y se aplica primero las reglas simplificables. Por alguna razón tengo problemas para pronunciar esta palabra, simplificables. Ok, bien. Que básicamente lo que están haciendo es meter las negaciones al lado de los predicados. ¿Vale? Sabemos que la negación de para todo x, p de x, es existe x, no p de x. Entonces, la negación se queda al lado del predicado. Y ya una vez que hago eso, puedo particularizar en cualquiera de los dos predicados, ¿no? La negación de existe x, p de x es para todo x, no p de x. Por supuesto, las otras reglas simplificables son las de la lógica de proposiciones. Luego, las de tipo conjuntivo, a lógica de proposiciones, amigos. De tipo disyuntivo, a lógica de proposiciones también. Y por último, están las reglas de los cuantificadores, que, bueno, en principio, pues son sencillas. Existe x, p de x, va a p de a con a un nombre nuevo de constante. No se puede haber usado antes, ¿de acuerdo? Y para todo x, p de a, con a un nombre cualquiera, usado o no. Esta sería, bueno, luego hay que marcar f como desarrollada, salvo que sea un cuantificador universal, y así hasta que hay ramas cerradas o el árbol se queda abierto. Vamos a hacer este ejemplo sencillo. Tengo
existe P de X y existe Q de X, y la negación de existe X, todo junto, P de X y Q de X. Entonces, primero pongo una debajo de la otra, ¿vale? Eso es lo que dice las dos. Ese es un ejemplo sencillo con dos fórmulas, ¿vale? Y ahora aplicaría la regla R1 a la fórmula número 2, ¿vale? La marco como desarrollada y me daría eso, la negación de existe X es para todo X negación, y lo pongo ahí, que sería la fórmula número 3. Ahora simplifico en 1, ¿vale? Tengo una conjunción y eso me da existe X, P de X y existe X, Q de X, que serían las fórmulas 3 y 4. Ahora lo que voy a hacer es particularizar la fórmula 3 en PDA y particularizar la fórmula existe Q de X en Q de B. Para que no os hagáis un lío entre las referencias que están aquí, ¿qué juego es esto? Las referencias que están aquí, esos son etiquetas para referenciar las fórmulas, y en cambio lo que está aquí, esto por ejemplo, es el orden en que he procesado las fórmulas, ¿de acuerdo? Te tengo que poner un tic. Vale, entonces existe Q de X, la había particularizado en Q de B, ¿vale? Porque no puedo usar la constante A. Continúo. He copiado el árbol otra vez. Y ahora lo que estoy haciendo es particularizar esta fórmula aquí. Es un para todo, puedo elegir qué constante uso. Y estoy usando A, es decir, una que ya está usada, ¿de acuerdo? Porque quiero forzar ramas cerradas. Continúo. Y entonces aquí me sale no PDA y no QDA. No PDA genera contradicción con PDA aquí y por tanto esta aparece cerrada. Y la marco como tal. Aquí aparecería no QDA y en principio aquí es donde los alumnos suelen tener algunos alumnos se equivocan, dicen, ya he acabado, no sabes si has acabado. Porque me han salido dos constantes, A y B, he podido generar una contradicción con una de ellas, con A, pero si particularizo más los cuantificadores universales, a lo mejor tengo otras ramas cerradas. Entonces, aquí vuelvo a particularizar en la fórmula número 3. Antes particularicé en esa fórmula y salió la fórmula número 8, y ahora voy a particularizar de nuevo. Y entonces me quedaría aquí cerrada no Q de B, he particularizado en, perdón, no lo he dicho, he particularizado en X igual a B. ¿Por qué B? Porque quiero forzar una contradicción con Q de B. Ya la he forzado con A, ahora la quiero forzar con B. Y me sale no Q de B. Entonces, es verdad que hay una contradicción, pero me queda otra rama abierta. El único cuantificador universal aquí es para todo X, no P de X y Q de X. ¿Vale? Eso por reglas de Morgan va a ser no P de X o no Q de X, ¿vale? Entonces, se ve claramente que no voy a poder forzar, ese es el razonamiento final del que hablo, por mucho que particularice en la fórmula 3, en A o en B, siempre voy a tener algo abierto. Entonces, obtengo los modelos, no se ha especificado un dominio universal, y entonces, bueno, puedo poner uno de tipo finito, de 2 elementos. Como tengo los constantes, serían 2 elementos. Y entonces tendría que asignar, bueno, el dominio va a ser de 1, de 2, y las constantes van a ser que la A sea el primer elemento del dominio y la B sea el segundo. Y estas son las funciones de verdad de esos dos predicados. La de 1 va a 1, la de 2 va a 0, de 1 va a 0 y de 2 va a 1. Y entonces, si sustituís esta interpretación en las fórmulas, veréis que queda cierto. Vale, continúo. Otro contraejemplo podría ser que dé fuera los menos reales.
P de X fuera un entero y Q de X un número irracional. Entonces, la fórmula que dice existe P de X y existe Q de X está afirmando que existe un número entero y un número irracional al menos. Pero no implica que tenga que ser el mismo. Entonces, esa fórmula es cierta. En cambio, la fórmula que dice existe a la vez un número que es entero y irracional es falsa. ¿Qué es lo que hace el tabló? Pues básicamente hace lo que hacía en lógica de proposiciones. El tabló es muy bueno detectando si un conjunto de fórmulas es insatisfactible. Y de hecho, aquí hay un resultado que es igual que el de lógica de proposiciones, que dice que phi es insatisfactible si solo si t de phi es cerrado. ¿Qué pasa cuando es abierto? Bueno, pues entonces la fórmula, como es un si solo si, el conjunto de fórmulas va a ser satisfactible y cada rama abierta proporciona uno o varios modelos del conjunto de fórmulas. ¿Cómo se obtienen? Yendo desde la raíz, desde la hoja, donde está, desde el fondo del árbol hasta la raíz, y anotando los términos. Si aparecen negados se le pone 0 y si aparecen sin negar se le pone 1. Todos los modelos están en al menos una rama abierta. Y esto es la otra caracterización. Como sabemos que insatisfactible es equivalente a contradicción, pues F es contradicción si solo si su tabló es cerrado. La negación de una contradicción es una tautología y por tanto F es una tautología si solo si el tabló de no F es cerrado. Y por último es contingente cuando los dos tablós, los de F y no F, son abiertos. Vale, pues vamos a hacer una de estas potentes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? O sea, particularizamos. A ver, Javi Blanco. Olivas, otra vez la tercera función para que coincida con el Q de B existencial, ¿correcto? Sí. Vale, sí, sí. Es contingente cuando el tabló de F y el de no F son abiertos. Claro, cuando el tabló de F es abierto, lo que me da son los modelos, ¿no? Y cuando está... O sea, si F es contingente, entonces hago el tabló de F. El tabló de F me va a dar los modelos de F. Pero sabemos que una fórmula es contingente cuando tiene modelos y no modelos. Ahora niego F y lo que me sale son los no modelos de F, porque estoy haciendo el tabló de no F. ¿Te queda claro, Germán? Yo no he hecho... ya sé cuál es vuestra pregunta. No, para ver qué es contingente, esto es como la manera súper precisa de hacerlo, pero en realidad no te hace falta hacer los tablos de F y no F. Si tú tienes dos constantes, como me ha salido esta vez, pues entonces el número de interpretaciones significativas pues va a ser, en este caso serían 4 por 4 y 16, ¿no? Porque tengo... A ver, voy a volver aquí. A ver si esto me lo explico mejor. Vale, aquí están el modelo que he sacado, ¿no? Entonces, las posibles interpretaciones significativas serían todas las posibilidades de unos y ceros aquí, aquí y unos y ceros aquí. ¿Vale? Y si miras el tabló, no te las está dando todas, ¿no? Solamente te está dando P de B está falsa, Q de A es falsa, Q de B es cierta y P de A. Entonces quiere decir que el resto de las interpretaciones significativas van a ser no modelos y por tanto va a ser contingente. Entonces en general no se te pide que pruebes que es contingente porque tendrías que hacer dos tablós para ser absolutamente preciso. Pero generalmente te dice dame modelos. Continuamos, voy a hacer el apartado 3. ¿Vale? Tengo que probar que estas dos fórmulas no son equivalentes. ¿Vale? Este es un ejercicio un poco difícil. En el teorema 154 vimos que dos fórmulas son equivalentes si solo si la fórmula F bicondicional G es una tautología. Vale, entonces podría usar esto, ¿no? Diga, bueno, pues que bien, tengo una tautología, voy a ver con el tabló si es una tautología. Las tautologías en el tabló no te dan tablós abiertos y no es una buena idea. En realidad, como tautología
y contradicción es la misma cosa, pero negando, lo que hago es que niego f bicondicional g. Si el tabló me sale cerrado, entonces son equivalentes y si no, no lo son. ¿Vale? Siempre es preferible hacer un tabló que pensemos, que sospechemos que es una contradicción antes que una tautología. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que ese tabló es cerrado, ¿de acuerdo? Esa sería la primera fórmula. La negación de un bicondicional es una regla disyuntiva. Insisto de nuevo, os tenéis que aprender las reglas de memoria, ¿de acuerdo? Y entonces diría, esto es como A si solo si B, A bicondicional B, diría A y no B, y no A y B. ¿De acuerdo? Entonces esto sería mi primera fórmula, la marco como desarrollada, ¿de acuerdo? Es una fórmula de tipo, ya digo, de tipo disyuntivo. Continúo y entonces voy a procesar esta de aquí, la que está marcada como 2. Entonces primero es un existencial y tomo la constante A. Entonces al tomar la constante A me queda para todo x r de xa. Y ahora sigo, podría seguir con otras fórmulas, podría seguir con esta de aquí, con la que me acaba de salir, que es la número 3, la desarrollo, es un cuantificador universal y voy a elegir la constante A otra vez. Y dice R de A, A. ¿Vale? Continúo. Ahora. Continúo con esa fórmula ahí. ¿Vale? Tengo que quitarle la negación. Entonces tengo que hacer dos reglas simplificables. La negación de para todo x es existe x negación, y esto me quedaría la fórmula 6, ¿de acuerdo? La que marco aquí, la fórmula 6. ¿Hay una pregunta? Adelante. Mañana hay pruebas, sí, correcto. Y ahora esta negación que está aquí del existe pasaría como un para todo y negación de R de x, y. ¿Vale? Y entonces lo que hago es esta fórmula la voy a procesar, que sería la 7. Primero es una existencial y diría para todo i no R de BI y luego negación de RBB. ¿Vale? Porque estoy particularizando esa fórmula ahí. Vale, entonces ya me he esta rama. ¿De acuerdo? Voy a seguir. Estoy aquí 9, ahora me voy a la otra rama. Tengo aquí la fórmula 10. Entonces la voy a particularizar. Esto es un universal, entonces diría, vuelvo a reusar una constante que ya tengo, que es la A, de aquí, y dice existe R de A I, ¿vale? Y ahora me cargo la fórmula y proceso la fórmula 11, que tiene I. Entonces dice existe I, R de A I, y entonces tengo que poner R de A C. No puedo usar ni A ni B, porque ya están dadas. Continúo. Y ahora voy a procesar la fórmula 13, esta de aquí. Entonces, dice negación de existe, sería para todo i, negación. Y luego dice negación de para todo x, pues existe x, no r de x, y. Vale, estas serían las fórmulas 14 y 15 que acabo de procesar. Y ahora lo que voy a hacer es procesar la fórmula número 15. Es un para todo i, entonces voy a usar a, y aquí dice existe x, no r de xa. Como es un existe, tengo que poner una constante que diga b, ¿vale? Porque a, b, c ya están usadas. ¿De acuerdo? Continuamos. Bueno, esto de nuevo, insisto en el error de concepto que alguien puede pensar, ya he procesado todas las fórmulas y ya está. No, fijaos que en los para todos no está puesto el tic de fórmula desarrollada, ¿vale? Todavía puedo generar ramas cerradas, particularizando de nuevo en los cuantificadores universales. De momento me está diciendo que el dominio al menos tiene 4 elementos.
Continúo. Hemos visto que hay cuantificadores universales en 3, 8, 10 y 15. ¿Vale? Estos cuantificadores se pueden particularizar todavía más y dar lugar a posibles ramas cerradas. Vamos a ver qué pasa cuando continúo particularizando en 3 y 8. Vale, vuelvo aquí. La última fórmula que hice fue 17. Ahora vuelvo aquí y voy a particularizar en 18. Y particularizo en BA. ¿Vale? Tomando X igual a B. Esa sería mi fórmula 19. Quiero formar una contradicción y entonces ahora lo que voy a hacer es en 8, que tengo para todo I, no R, B, I, aquí donde estoy marcando, voy a particularizar en A y entonces conseguiría una contradicción, una rama cerrada. Luego esta rama está cerrada, ¿vale? Esto es la gran dificultad de los árboles de predicados, los árboles semánticos de lógica de predicados, que tienes que volver a examinar el árbol y a particularizar en las constantes, a particularizar en los cuantificadores universales con las constantes que ya están en el árbol para ver si hay contradicciones o no. Como ya os podéis imaginar, algorítmicamente, cuando esto lo hace el ordenador, un tabló de lógica de proposiciones es mucho más rápido, se calcula muchísimo antes que uno de lógica de predicados. Vale, vamos a ver qué pasa con la otra. He conseguido cerrar una rama, a ver si puedo conseguir cerrar la otra. Vale, voy a usar 10 para forzar una rama cerrada, ¿de acuerdo? 10 está aquí, dice para todo X existe I, R de X, Y. Esto me ha dado R de A, I, y aquí podría usar 10 y 11 en realidad, esto que estoy marcando, para intentar forzar R de DA, ¿no? R de A sería contradicción con no R de A, ¿vale? Es lo que digo aquí. Si particularizamos en X igual a D, obtenemos existe I, R de I, ¿no? Vuelvo aquí. ¿Vale? Aquí tengo la posibilidad de particularizar en X y sería R de I. Pero ahora tendría que usar un cuantificador existencial, ¿vale? Vuelvo otra vez aquí, o sea, estoy en la 10 y digo, vale, como quiero hacer contradicción con DA, voy a poner aquí X igual a D. Ahora, cuando llego a 11, cuando llego aquí a 11, es un cuantificador existencial. Y entonces no puedo usar D. Y entonces no podría, eso se va a quedar abierto. Y un argumento similar te ocurre con 15. ¿Vale? Con 15, si quieres forzar contra RC, no puedes. Porque aquí primero días para todo I, dices, vale, voy a poner C, pero ahora viene el existencial que te da otra constante distinta de todas las anteriores. Y nunca vas a alcanzar R de AC. De la misma manera que aquí nunca vas a alcanzar R de A. ¿Vale? Pues, ¿vale? Entonces el tabló es abierto. Se queda así. ¿Vale? Esto es complicado. Esto es complicado porque ya no es tan algorítmico y tan fijo y tan cerrado como en el caso de lógica de proposiciones, donde decías a saco. Es lo que dije el otro día en clase, ¿no? En la lógica de proposiciones, cada vez que tú procesas algo, una fórmula, esa fórmula se hace más pequeña. ¿Vale? Y entonces tienes la seguridad de que el árbol acaba pronto. En cambio, aquí, con el asunto de las particularizaciones repetidas de los cuantificadores universales, hay problemas. Es más útil, hace falta un razonamiento de más calidad.
Vale, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Dice, la expresión existe i para todo x, r de x, y, significa que existe un i del dominio para el cual, para todo x, r de x es cierto. Y aquí ese elemento es único. ¿Vale? En cambio, bueno, esto significa que cuando vaya a hacer la tabla, recuerdo que aquí tengo 4 constantes, ¿no? A, B, C, D. Entonces voy a tener una tabla de 4 por 4. Entonces, cuando hago esa tabla, esto significa que esta fórmula sea cierta, significa que hay una columna llena de unos, ¿vale? Porque eso significa que existe un i y todos los x son... esto no es una columna, sino es una fila, perdón. Debería decir fila. No, lo estoy diciendo bien. Existe un i, no, lo estoy diciendo bien, perdón. Es una columna, sí, sí. Es una columna. Ahora lo vemos. En cambio, la fórmula para todo x existe y r de x, y se lee como que yo te doy un x y tú me das un y que me hace cierta la fórmula r. Pero para cada x el i puede ser distinto. Y por eso estas dos fórmulas no son equivalentes. Y por eso el tabló me ha dado abierto. Porque si fueran equivalentes me habría dado cerrado. ¿De acuerdo? Esto significa, esto último, que para todo x existe y tal que r de x, y, significa que en cada columna hay un 1, pero no necesariamente la misma columna, ¿no? Y esto es lo que pasa. Esto, la tabla de la izquierda, es lo que significa que la fórmula esta sea cierta, y aquí esto es lo que significa que esa fórmula sea cierta. Aquí dice existe y tal que para todo x, las x están en las columnas, r de x y es cierta, pues eso. AC es cierta, BC es cierta, CC es cierta, DC es cierta. Y aquí lo que significa es, tú me das un X cualquiera y yo encuentro una Y, es decir, un elemento de esta fila, de tal manera que es cierto. Entonces, distribuyo 4 unos, de esta manera y ya está. Estas dos tablas son diferentes en general. Obviamente, si tengo esta, entonces tengo esta, si tengo la de la izquierda, es cierta a la derecha, pero si tengo la derecha, no es cierta a la izquierda. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hago algún ejemplo más? ¿Lo aplico a estructuras deductivas, por ejemplo? Sí, yo diría que sí, que va a ser una buena idea. Déjame que cambie el fichero. Vale. Entonces, la parte final de lógica de predicados es las estructuras deductivas. ¿De acuerdo? Ahora hemos formalizado el lenguaje natural, pero con lógica de predicados, que se hace más complicada a causa del dominio y los cuantificadores. Entonces vamos a ver cómo funciona la estructura deductiva, porque el objetivo central de la lógica es saber si un razonamiento es correcto o no. Entonces, básicamente esto se va a reducir a los tableaux, ¿vale? Entonces, todas las definiciones de estructura deductiva son absolutamente las mismas, ¿vale? ¿Por qué? Porque se basan en el concepto de modelo y no modelo, y eso lo tenemos en lógica de predicados, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las definiciones, que es una deducción, está formada por premisas y conclusión, y se dice que es correcta cuando todo modelo de las premisas lo es la conclusión. Y cuando es incorrecta se llama falacia o estructura deductiva incorrecta. Y para probar que una estructura deductiva no es correcta, hay que dar un contraejemplo, que es un modelo de las premisas que no lo es la conclusión. Esto es de sobra conocido. Y ahora vemos cómo se relacionan las estructuras deductivas con los tableaux. La caracterización dice que una estructura deductiva que dice de P1 Pn se deduce Q es correcta si solo si el conjunto de las premisas y la negación de la conclusión es insatisfactible. Eso son buenas noticias porque puedo usar el tabló para determinar si un conjunto de fórmulas es insatisfactible o no. Y de hecho el tabló lo hace muy bien. Y luego la segunda caracterización es la reducción al absurdo. Si en lugar de probarlo de manera directa, como en el primer caso, lo que hago es negar la conclusión, añadirla como premisa y luego deducir una contradicción, pues eso me prueba que la estructura deductiva es correcta. Todo esto lo hemos hecho en lógica de proposiciones.
¿vale? Ahora, entonces vamos a aplicar el tabló. Vamos a decir, bueno, me agarro aquí, a esto que dice que es insatisfactible, y lo transformo en un problema de tabló. Es decir, para ver si la estructura deductiva es correcta o no, miro a ver si un cierto tabló es cerrado o no. ¿Vale? Entonces, aquí esto es el problema 1.11.4 que dice demostrar que el siguiente conjunto de fórmulas es insatisfactible. Y en función de lo anterior, decidir si esta deducción es correcta o no. Esto es un problema de examen, ¿de acuerdo? Para que tengáis claro el nivel que se os pide. Vale, vamos allá. Son 5 fórmulas para todo xq de x, existe x, p de x, perdón, son 4. Para todo x existe y tal que p de x o q de y implica r de x y, y para todo x, para todo y, negación de r de x y. ¿Vale? Entonces, en principio me dice, mira a ver si esto es insatisfactible. Pues vamos allá. Este sería... Vale, tengo mis fórmulas aquí. ¿Vale? Esas son mis fórmulas. Esas 4 fórmulas. Entonces, bueno, las dos primeras las proceso regla 1 no hay, no hay ninguna negación de cuantificador, no hay regla 1, me voy a regla 4. ¿No? Recordad lo que he dicho al principio de la clase, de la estrategia del desarrollo del tabló. Entonces voy a cargarme la fórmula 1 y 2. El para todo x, q de x, la particularizo en q de a y existe p de x en p de b. ¿Vale? No puedo usar a en p porque ya está usada. ¿Vale? Continúo. ¿Qué voy a hacer a continuación? La que está marcada como 3, que es un cuantificador universal. Como es cuantificador universal, x igual a a para reusar constante. Donde ponga x pongo a. ¿Vale? Por supuesto, siempre que os den un conjunto de fórmulas para un tablero, todas van a estar cerradas. No va a haber variables libres. Vale, y ahora me cargo la fórmula número 4, esta que está aquí. ¿Vale? Es un cuantificador existencial y ya tengo usada la A y la B, tengo que usar la C. ¿Vale? Y entonces diría P de A o Q de C implica R de AC. Esta va a ser mi siguiente fórmula a procesar, la marco como 5 y me daría eso. Por un lado el antecedente negado y por otra parte el consecuente sin negar. Bueno, pues puedo continuar, tengo todavía cosas por aquí que podría procesar, pero voy a terminar de cargarme esta fórmula que está aquí, que está marcada como un número 6, es una fórmula de tipo conjuntivo, y diría no P de A de C. ¿Vale? He llegado hasta aquí en este momento, hasta donde está marcado. En la rama derecha no he hecho nada, todavía estoy hablando de la izquierda. Y en este momento tengo no Q de C, pero arriba del todo tengo para todo x P de x, voy a volver a particularizar, pero ahora es en C, ¿vale? Por eso aquí aparece marcada como 7, ¿vale? Fijaos que en general los cuantificadores universales van a tener marcadas dos, bueno, al menos dos, en general bastantes etiquetas, ¿no? En este caso 2. La particularicé al principio y ahora la particularizo en el paso 7. Entonces aquí queda Q de C y fantástico. Entonces aquí ya me he cargado esta rama de aquí, me la he cargado. Está cerrada. Me quedaría la otra, ¿vale? Por cierto que aquí he hecho para todo x, q de x, he particularizado aquí, pero como esa rama estaba abierta, he tenido que poner ahí, que esto también a veces se olvida, ¿vale? La fórmula, si aquí estoy procesando esa fórmula se pone en todas las ramas abiertas que hay en ese momento, ¿vale? Y aquí R de AC estaba abierta. Vale, entonces tengo R de AC y miro que todavía no he procesado la fórmula que está aquí. Esta fórmula de aquí no la he procesado todavía, la que hice para todo X, no R de X, sí, perdón. Y ahora. Y entonces la voy a particularizar primero en X,
¿vale? Y voy a usar A con la intención de hacer una contradicción con RAC. Y luego la voy a particularizar en B, ¿vale? Por eso pone que se procesa 8 y 9, pero le quiero decir no en B, en C. Y entonces lo que me queda es no R de AC. Primero me quedaría no R de AI y ahora particularizo no R de AC y cierra esa rama también. Y entonces estas dos ramas están cerradas. Y por tanto es cerrado. Vale, esto es todo lo que he hecho. Esto lo tenéis que poner en el examen, ¿de acuerdo? Yo aquí lo estoy contando de palabra, pero cuando el tablón es muy complicado, y este es uno de examen, como he dicho antes, te puede... necesitas poner qué estás haciendo. Primero por claridad mental, por claridad de pensamiento, y segundo para que podamos corregir adecuadamente. Vale, seguimos con el... Vuelvo un momento para... Ahora te dan esta deducción y en realidad falta, bien, falta esta fórmula. ¿Vale? La negación de esa fórmula es la negación de existe x, p de x es para todo x, no p de x. ¿Vale? Entonces el argumento aquí es que la negación de existe x, p de x es para todo x, no p de x, que es precisamente la conclusión de la deducción. Y por tanto, sé que el tabló va a ser el tabló de la deducción, es decir, las premisas para la conclusión negada, va a ser exactamente lo que acabo de calcular. Por tanto, la deducción va a ser correcta. Típica pregunta de examen, ahora que nadie nos oye. Vuelvo aquí. Mañana hay tablos. Perdón, Enrique, no te había oído. ¿Por qué en el TIC 4 has eliminado todo A? En el TIC 4 he eliminado todo A. En el TIC 4. No entiendo. En el 4 lo que he hecho ha sido... o sea, el 4 es una particularización de un cuantificador existencial y entonces paso la I a C, asigno la I y asigno el valor C, y lo de antes de la A está puesto porque está particularizado de 3. Sí, Enrique, eso es correcto, esa es la idea, claro. Si no, nunca te descartarías los cuantificadores. Lo mismo, exactamente lo mismo, sí. Esto es esencialmente la regla... la regla que he puesto antes, que esa es una regla del tabló, que te dice particularizas y desaparece el cuantificador, esa es la idea. La idea es que cuando particularizas con los cuantificadores, en realidad se reduce a la lógica de proposiciones, salvo que puedes generar nuevas fórmulas. ¿Vale? Me habéis dicho entonces el 1, 9, 22. Vamos allá para terminar. Sí. Vale, Sara, luego te las pongo. 1922, ¿no? Dice, completar una interpretación I con el dominio de 1, de 2 para que I sea modelo de la fórmula F para todo X existe I tal que P de X implica R de X I, pero no modelo de existe X tal que para todo I P de X implica R de X I. En general, cuando tienes para todo X existe Y, eso es distinto de de existe X para todo Y. Es decir, el intercambio de los cuantificadores no te da fórmulas equivalentes. ¿Por qué? Porque aquí dices, para todo X existe un Y de tal manera que esta fórmula es cierta, pero aquí en F lo que ocurre es que el Y es distinto cada vez, puede ser distinto cada vez. Y aquí en cambio dice, existe un único X de tal manera que para cualquier Y esa fórmula es cierta. Entonces está claro que G implica F, pero F no implica G.
Y esta es la solución que yo he dado. He dado que P de 1, bueno, he cogido obviamente el dominio son de 1 y de 2, solamente tengo que dar valores de verdad a de 2. Para P tengo que de 1 es cierta y de 2 es cierta. O sea que P perdón, es falsa, quiero decir. P es cierta en D1 y P es falsa en D0. Y P es falsa en D2. Hoy no se ha hablado. Aquí dice que R de D1 es cierta, R de D1 D2 es falsa, R de 2 D1 es cierta y R de 2 D2 es falsa. Aquí la columna es la X y la fila es la Y, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver qué ocurre con estas fórmulas, ¿no? Cuando X es igual a D1, eligiendo igual a D1, esta fórmula es cierta. Y cuando cojo X igual a D2, tomo igual a D2 y la fórmula es cierta. Entonces esto prueba que para todo X existe un Y, tal que P de X implica R de X y es cierta. ¿Estáis de acuerdo en eso? Aquí me había preguntado 1922. Pablo, ¿estás de acuerdo en eso? Dime algo. Dime que estás ahí. ¡Pablo! No entiendes mucho. Vale. Eso es lo que quería oír. ¿Qué dice la fórmula F? Dice, para cualquier X, yo encuentro una Y que me la hace cierta. La fórmula es P de X implica R de X y. Si yo tomo como... Vale, entonces lo voy a comprobar para todo X. Pero resulta que solamente hay dos valores, D1 y D2. Entonces, para D1 me doy cuenta, para D1 me doy cuenta que para X igual a D1, lo que quiero decir, me doy cuenta que igual a D1 me hace cierta fórmula. ¿Por qué? Porque aquí dice D1 es 1 y 1 implica 1, aquí es cierto. La relación la elijo yo, sí. Sí, esos valores los he puesto yo, entonces sí lo entiendes, vale. Ahora fíjate lo que pasa la segunda vez, perdón, para el segundo valor. O sea, aquí está diciendo para todo X solamente puede ser D1 y D2, existe un Y, de tal manera que P de X implica R de X y. Cuando cojo X igual a D1, esto me da 1 en P. Y entonces eso implica que R de D1, D1, esto luego, guay, es cierta. Ahora, para X igual a D2, elijo D2 que es falsa, y entonces tengo que 0 implica 0, lo cual es correcto. Y entonces la primera fórmula es cierta, porque me han pedido, y ahora vamos a ver que la segunda es falsa. Entonces la segunda dice, existe un X tal que para todo Y, P de X implica R de X y. Cogemos X igual a D1, eso significa que la P es cierta. Y entonces, cuando hago Y igual a D2, esto me da falso, porque me daría 1 implica 0, lo cual es falso. Y si ahora tomo X igual a D2, entonces la fórmula es falsa para D1. Por tanto, G es falsa siempre. No existe ningún X tal que para todo Y la fórmula sea cierta. Vale, guay, tío. Me encanta que lo entiendas. Tenemos tiempo para una pregunta corta, súper corta. Vale, entiendo. Sí, te está diciendo, si lees bien, ese es un problema de lectura comprensiva. Dice, completar una interpretación, complétala tú. O sea, completa ¿por qué? Porque me estás dando el dominio, pero no me estás dando los valores de verdad de los predicados. Vale, pues nada más, chicos, si no hay preguntas, nos vemos esta tarde con inducción. Y mi grupo de 9 a 11 tiene... Mauricio, dime, ¿eres Mauricio del otro día que te vi en clase? No, tío, ¿cómo va a caer inducción mañana? No, ya dije el otro día en clase... Mauricio, si eres el de por la tarde,
la prueba no va contigo, va con los de mi grupo, ¿eh? Va con los del grupo de 9 a 11. Y mañana no puede caer inducción, Mohamed, luego va a caer inducción, tío, si no he visto nada, o sea, yo sé que soy un indeseable, pero no tanto, tío. Bueno, nos vemos otra tarde, bros, ¿vale?